Así que bueno, los dejo con Natalia Garrido, directora de Iconosur. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no soy periodista, no trabajo en ningún medio, pero hace casi 20 años, junto a Guido Pulazomur, que fue uno de los creadores de Clarín Digital en 1995, creamos una empresa de diseño y de productos digitales y tuvimos la suerte de trabajar con grandes marcas y ver la cocina desde adentro. Entonces eso nos dio un montón de información. Nada, que acá estoy hablando de diseño. Por otro lado, bueno, cuando Marcelo me invitó, dije, bueno, todos los medios digitales tienen que ser exitosos, tienen que ser reconocidos, pero primero tienen que ser diseñados. Así que bueno, acá un poco la evolución de diseño para entender de qué estamos hablando con diseño de experiencia de usuario. Yo me acuerdo, bueno, en 2004 cuando empezamos, en ese momento la gente consumía información sentada en ese tipo de computadoras, con ese teclado que hacía ruidito y con un mouse. Y nosotros los diseñadores también diseñábamos en ese objeto en una resolución muy apaisada, en donde entraba todo el diseño, donde se podía poner mucha información, mucho diseño, mucha marca. Y tenía, me acuerdo, una grilla muy particular de 1024x768, algo bastante técnico. Y nos preocupábamos mucho por entender que se viera bien en esos buscadores del momento, que eran Netscape y Explorer, y no teníamos ni idea de lo que estaba por venir. El segundo granito que nos hizo un cambio tan importante, que fue, bueno, la aparición de este aparatito que todos conocemos y que fue diseñado por, bueno, Sony Live y presentado por Steve Jobs. Y esto lo cambió todo, de empezar a diseñar para esa resolución tan grande, tuvimos que adaptarnos a un objeto tan finito que en ese momento esos botones tenían que reflejar la realidad, porque nosotros no teníamos ni idea de lo físico, pasar a algo totalmente plano. Entonces ahí, bueno, a nivel técnico esos botones eran como muy voluminosos y era muy difícil también diseñarlos. Y también tuvimos que aprender cómo agarrar ese aparato que la gente empezó a no sé, poder consumir caminando, corriendo, saltando, y tuvimos que aprender las áreas de contacto, decir, bueno, agarramos el celular y sabemos que arriba una persona no llega fácilmente, en el medio es un poco más fácil, pero abajo es más fácil, entonces todos los objetos, todos los iconos los ponemos ahí abajo. Entonces toda la parte gestual que antes no existía, lo empezamos a tener que estudiar y a entender. Y después eso se multiplicó, de pasar a esos aparatitos finitos. Empezaron a aparecer la tablet, las laptops, la desktop. En un momento dijimos, bueno, no sabemos qué es touch, qué es gestual, qué se usa con el cursor, y perdimos noción de todo lo que es, de cómo se diseñaba y de dónde se veía, ¿no? Y también decíamos, bueno, ¿cómo metemos tanta información en donde antes trabajábamos en un espacio tan grande? ¿Cómo meter todo eso en un tercio de esa pantalla? ¿Y cómo la gente va a consumir esa información en ese pedacito que era como un papel infinito que nos teníamos que scrollear hacia arriba? Y cómo íbamos a jerarquizar y a destacar la información que antes era mucho más fácil, ¿no? Y después, bueno, vinieron las redes sociales. Ahí también fue otra disrupción total. No solo el contenido era más personalizado, sino que nosotros también podíamos crear contenido. Entonces la experiencia fue diferente. Y ahí es como que de alguna forma se consolidó este gran cambio. Entonces yo creo que es muy importante entender estas tres etapas. La primera, que es, bueno, diseño de interfaz, en donde se le daba más importancia a la parte visual. La segunda parte, con esta disrupción de este aparatito, de este celular, que empezó a llamarse en términos de diseño de experiencia de usuario, por el cambio que nosotros teníamos que tener en cuenta. Y yo creo que este año también, como ya todos dijeron, es un cambio de total disrupción y también en el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de experiencia o diseño de experiencia de usuario? Es tener en cuenta a las personas, es diseñar pensando en ellas y ponerle el foco y decir, bueno, tengo que tener en cuenta no solo el diseño visual, sino también empezar a decir, bueno, cómo piensan, empezar a estudiar las ciencias del comportamiento, los sesgos cognitivos, entendimos de modelos mentales,
Entendemos que cada uno tiene una experiencia diferente y nos tenemos que adaptar a eso. Entonces, si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, ¿se puede diseñar una experiencia teniendo en cuenta que cada uno piensa de diferentes formas? Y por supuesto que sí, y este es un checklist que me parece positivo que todo el mundo lo practique en sus productos, porque un sitio tiene que ser rápido, porque si no la gente se va, si dura menos de 3 segundos, la gente se va y ya lo perdemos. Tiene que ser simple porque nosotros tomamos más o menos 3.000 decisiones por día y tenemos que evitar que la gente genere esfuerzos que no sea simple, o sea, que sea complejo. No tenemos que evitar la complejidad. Tenemos que ser intuitivo, como esos iconitos del primer iPhone. Tiene que ser útil porque si no nadie va a entrar a nuestro sitio. Tiene que ser atractivo. ¿Qué es ser atractivo? Es, bueno, si estamos diseñando para un segmento en particular, ya hay un estándar en donde algo es atractivo o no. Tiene que ser homogéneo. Todo tiene que pertenecer y ser parte de una misma marca, un mismo branding y pertenecer. Tenemos que controlar ese diseño. Tiene que ser eficiente, tiene que funcionar bien, tiene que ser SEO friendly porque si no los buscadores no nos van a encontrar, entonces no lo van a usar. Tiene que ser fácil de usar, tiene que ser valioso, deseable, sobre todo tiene que ser personalizado. Tenemos que tener la sensación de que nos están hablando por más que no tengamos las herramientas o las funcionalidades. Tenemos que tener confianza y no tiene que generar fricción. Entonces, cuando todo esto aplica, decimos, bueno, esto me gusta, esto funciona, esto me sirve. Y ahí ya tenemos una experiencia positiva. Ahora hay otra experiencia que decimos, bueno, esto me tiene que sorprender, esto me puede, como decían hoy, que es un wow, esto me tiene que encantar. Y no importa si todas estas están tildadas, pero me parece importante, por ejemplo, que sea memorable, que sea hiperpersonalizado, que sea inesperado, que sea innovador y que sea emocionante. Todo esto genera una experiencia que va más allá. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con lo digital, pero que surge de lo digital. Hace un mes más o menos estuvimos en Texas, en Estados Unidos, y alquilamos una casa por Airbnb, y a una cuadra de llegar vemos que el dueño de la casa había puesto una bandera argentina. Entonces, eso fue lo único que me importó, y digo, eso es espectacular, no importa si la casa es linda, es fea, pero me quedó eso. Entonces es esa sorpresa que te da lo inesperado y que dices, bueno, esto es espectacular. Ese es el efecto wow. Acá está la casa con la bandera. Y de hecho decimos, ¿de dónde la sacó? Entonces eso fue algo totalmente espectacular. Y después, bueno, lo opuesto es la experiencia negativa, que genera tasa de abandono y que es, nada, todos sabemos lo que es lo opuesto, todo lo que genera fricción, todo lo que no funciona para nosotros, todo lo que se ve cortado. Entonces decimos, bueno, nosotros tenemos el control de un medio digital, de un producto digital. Después del resto no tenemos control, entonces este es un poco el proceso de lo que tenemos que tener en cuenta en la creación de ese medio o en el rediseño de ese medio. Lo primero y principal que parece obvio es la relación entre las áreas. En este equipo tiene que estar, bueno, los diseñadores, que diseñamos la parte visual y de la experiencia, y que también tenemos la función de traer a la mesa las tendencias de diseño, las nuevas funcionalidades. Somos los que investigamos, los que analizamos datos, los que vemos la competencia, los que hacemos pruebas de usabilidad, de control de calidad, monitoreo y seguimiento y muchas cosas más. Pero sin los desarrolladores, los que generan nuestra idea de diseño y los que lo traducen a código, no hay magia que se produzca porque se tiene que ver perfecto tal como lo pensamos, y son ellos los que nos traen también las nuevas tecnologías que hay disponibles y ahí se genera la combinación. Después está la redacción, que son los que más saben de contenido, no solo del tono de comunicación que va a tener el medio, sino también los textos internos, lo que da el tono de comunicación, la personalización, las pequeñas cajitas de newsletter que te dicen, hola, vos estás, no sé, todo eso que ellos generan y que hacen al tono del medio, hay que tenerlos muy en cuenta y hay que ponerlos en la mesa de entrada. Y después, obviamente, esto no es arte, es un producto comercial, entonces el equipo comercial tiene que estar de entrada porque son los que tienen la
estrategia de comercialización, los que generan las oportunidades y los que nos dan los inventarios de banners y los que nos aprueban los presupuestos. Así que todo esto, sin una persona que organice y lleve a la acción todo lo que hacemos y proponemos, no se genera el producto que está en el medio, que es donde nos encontramos, ¿no? Donde nos encontramos se encuentra el producto. Ese es el primer paso, ponernos de acuerdo. El segundo es entender quién está del otro lado, ¿no? Nosotros tenemos un montón de datos, pero tenemos que analizar quién es cada uno de esos segmentos y qué vamos a hacer en cada caso. Cuando vemos los usuarios casuales, por ejemplo, nosotros participamos de la experiencia de Google News Initiative en la parte de contribuciones, y ahí detectamos que los usuarios casuales, que son los que entran y los que salen, son los que, bueno, tenemos que atraer y darle una experiencia diferente al resto, ¿no? Para atraerlos, bueno, la estrategia puede ser la de newsletter, con la amplificación social, y la idea es pasarlo a que sean usuarios leales, y obviamente los leales que sean amantes de la marca, y que son los que seguramente vamos a apuntar, para una estrategia de suscripciones o contribuciones en ese caso, y son los que más tenemos que conocer. Cuando logramos conocerlos, ahí es donde le ponemos una cara, que llamamos un user person. Esto es un ejemplo de una persona, porque si sabemos no solo los datos, pero sino más en profundidad las preferencias, le damos una cara, lo vemos, es como más fácil de personalizarlo. Y después ahí son esos usuarios con los cuales testeamos, hacemos pruebas, y yo escuchaba hoy a Pitu que decía muy acertadamente todas las pruebas que hay que hacer, pero hay muchas veces que no tenemos presupuesto para hacerlas, y no hace falta hacer algo muy sofisticado, sino con subirse al colectivo y ver cómo la gente navega, ya con eso estás testeando que tu producto funcione. Entonces siempre hay que salir a ver que todo funcione, que nosotros estamos muy sesgados en el momento de diseñar, entonces eso sería muy buena idea. Después cuando sabemos, cuando detectamos a nuestro segmento objetivo, bajamos los planos. Esto es un ejemplo de un prototipo funcional, y que obviamente empezamos por mobile, porque el 93% de la gente navega en mobile, pero igualmente no hay que descuidar desktop, porque es toda la parte donde igualmente seguimos poniendo marca. Entonces las dos opciones le tenemos que dar bolilla, pero siempre empezamos por mobile. Y después algo que vimos que funciona desde el 2017, que hicimos un ejemplo para un medio y después funcionó para el resto de los otros medios, es decir, bueno, nosotros pensamos el diseño en capas. La primera capa es la que tenemos, bueno, el template base, y en la cual ponemos los banners. Esa es la capa inicial. La segunda capa es cómo mantenemos ese contenido, cómo centralizamos ese contenido para que sea modular. Entonces no importa el CMS que estemos usando, pero ese formato, esa forma de pensar la información nos sirve de ahora en más y quedó documentado para el resto de los proyectos, ¿no? Y la tercera capa es toda la información asociada que está a esa capa anterior, que llamamos cards, que tiene contenido relacionado por tema o por lo que querramos hacer. Pero esto a nivel conceptual funciona siempre, ¿no? Y a eso después le aplicamos diseño. Entonces esas cards que ahí ven de izquierda a derecha, que puede ser un módulo de eventos, después lo podemos promocionar, una encuesta, un módulo de recetas, una carta de recetas con contenido estructurado para que los buscadores entiendan que se trata de una receta, un módulo una carta de lo más visto. Entonces hay millones de cartas que eso puede ser estandarizado y lo podemos duplicar de un lado al otro, ¿no? Y después está el tema de los detalles, que es cuando no hace falta poner la bandera argentina, pero pequeñas cositas que van a ser de nuestro medio la diferencia respecto a otros, y que, bueno, ahora, por ejemplo, no sé, pusimos los iconos de compartir con pequeñas animaciones, los logos también animados, el iconito de último momento también animado. Son pequeñas cosas que podemos poner para dar un paso más y diferenciarnos del resto, ¿no? Entonces, bien, todo eso es lo que nosotros podemos controlar y sabemos que funciona. Ahora, nos damos vuelta y pasa esto. Entonces, esto es lo que no podemos controlar, y es millones de banners que una vez que sale un sitio que tan prolijo,
tan detalladamente hicimos con una tipografía perfecta, con 10 píxeles de diferencia entre un objeto y otro, vemos que se ve de esta forma. Y si me pongo del lado del usuario, como me tengo que poner, es imposible leer, es imposible concentrarse, y nos juega totalmente en contra a nivel modelo de negocios, a nivel ingresos, ¿no? Entonces, esto es para que vean cómo ve la gente, no importa de qué medio pertenece, pues la mayoría se ven así. Y también nos parece paradójico, porque por ejemplo, si recuerdan todas las notas de los medios digitales, al final pone contenido patrocinado, y yo entiendo que es un clic, genera dinero, pero también es un clic lo que genera que un usuario se vaya, y lo estamos invitando a irse a un medio por ahí de la competencia o otro medio editorial. Entonces, es una paradoja este modelo, ¿no? Y acá es un ejemplo que hice de Uber. Imaginemos con una tan conocida, si le pusiera un banner de Cabify, que es un ejemplo que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, me parece que esto a nivel usuario no estaría funcionando. Después lo que vemos es que un diario se diseña todos los días. Y así como tenemos a las personas, a los usuarios, a la audiencia, como personas siempre en foco y diseñamos para ellos, también diseñamos para la redacción. Porque consideramos que la redacción diseña todos los días, no importa si son columnistas, son redactores externos, pero siempre tienen que estar al tanto de qué es lo que estamos haciendo nosotros y con qué van a contar. Entonces, cuando tienen noticias inesperadas, como es Breaking News, nosotros hacemos diferentes templates con los cuales pueden contar en ese momento, no solo para que ellos los dispongan, sino también para que la gente vea diferencias en relación al diseño actual de todos los días, ¿no? Entonces, así se venía una home diaria, en este caso, bueno, en CNN, y la muestro en desktop para que se vean mejor los diferentes módulos. Así es una alerta, que en ese momento ellos no disponen de tanta información, entonces sabemos que es una barrita textual arriba hasta que aparezca esta información más detallada. Después es un destacado donde ya van a tener disponibilidad de más elementos y generalmente ponemos, bueno, una foto o una imagen multimedia a gran tamaño para que también se vea la diferencia. Y cuando ya es el momento de que tienen más información, hacemos algo así, en donde también le dejamos mucho destaque en contenido multimedia, en este caso con un video, una foto, puede haber cualquier cosa en esa ubicación. Abajo las noticias relacionadas y a la derecha un módulo del iBlog que después luego eso se va a extender. Entonces, una vez que pasamos de ese vivo, esa es la página que queda a medida que después la home se vuelve a ser diaria. Ese es el template que nosotros les dejamos para ese continuo de noticias relacionadas que ya no pueden estar en la home, pero que siguen cada media hora actualizándose. Y ahí vuelven a la home habitual, ¿no? Esto es importante porque hablando con Juan Muñoz, que es la persona que usa estos templates, dice, bueno, si tienes 25.000 templates se te olvida que existen, entonces hay que ver exactamente qué les ofrecemos. Y también por otro lado pensar que el diseño para el usuario es transparente. Si bien en este caso es, bueno, mostramos lo que es el sitio, no hay que olvidar que todo el ecosistema es omnicanal y que para el usuario tiene que ser y tiene que verse igual en todo sentido, a nivel marca y a nivel experiencia. Entonces pensamos que justo en el caso del Breaking News es muy importante que con la credibilidad que un medio tiene, con la información que puede mostrar, es muy importante también pensar en las redes y en cómo se diseñan y también darles herramientas para que en ese caso puedan contar con ellas y poder tener como un repositorio gráfico para esos momentos muy especiales que queremos que la noticia se viralice y que se viralice con nuestra marca, ¿no? Algo que también mencionaron hoy, el tema de la capacitación. Si los periodistas conocen el diseño que nosotros queremos mostrar, porque con el diseño que fue pensado es imposible que después salga a la calle, entonces la capacitación es importantísima y la documentación, porque hay mucha rotación, los periodistas también están de manera remota, entonces hay que dejar documentado en ese momento con qué cuentan, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora todo lo que pensamos
pensamos que funciona, lo que viene andando bien, lo que a partir de un problema, una necesidad, buscamos una solución, detectamos patrones y documentamos, y eso nos parece que por el momento funciona y funciona muy bien. Pero bueno, así como mostré en la primera parte de la evolución de diseño, la última, que yo creo que también ahora es un cambio muy significativo a nivel diseño, a nivel contenido y a nivel general, porque no lo podemos ignorar, decimos, bueno, vamos a hacer esta experiencia o vamos a hacer este ejercicio y pensar de acá cómo son los rediseños de acá a 2 años, ¿no? Es decir, bueno, los tiempos reales de un desarrollo de un nuevo producto es entre que se aprueba el presupuesto, el brief, en el cual, bueno, hacemos el diseño, el análisis, el desarrollo frontend, la integración, y todo lo que corresponde con la parte de producto, es 1 año. Después la puesta en producción y que ese producto funcione y madure, estamos pensando de acá a 2 años. Esos son los tiempos reales. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles son las preguntas que solemos hacer hoy en día cuando tenemos un rediseño? Y son las siguientes. Es, bueno, nuestro modelo de negocio, ¿qué va a tener dentro de 2 años? ¿No? Va a tener publicidad programática, va a tener venta directa, va a tener suscripciones, contribuciones, vamos a tener marketing de afiliados, vamos a tener e-commerce, vamos a tener content marketing. Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer de acá a 2 años, ¿no? A nivel negocios. A nivel formatos, pensando de acá a 2 años, nuestro medio, ¿cómo lo imaginamos, no? Va a tener mucha fotografía, va a tener mucho video, va a tener mucho audio, porque en función de eso vamos a hacer los formatos. Si tiene mucho video, vamos a pensar en algo en particular, y si tiene fotos o textos, de otra forma. ¿Con qué tecnología vamos a contar, no? ¿Con qué funcionalidades? ¿Vamos a tenerlo bien unificado? ¿Vamos a tener integración con API de terceros? ¿Vamos a tener bloques de contenido específico? ¿Vamos a poder vamos a tener captura de datos? Todo esto también nos da la pauta de la tecnología que vamos a poder usar y con cuál vamos a poder contar, ¿no? Y después, bueno, pensando de acá, también a 2 años, tecnología y recursos humanos, y con todo lo que estamos viendo esto de inteligencia artificial, decimos, bueno, vamos a poder contar con consultas en lenguaje natural, vamos a poder capturar y homogeneizar los datos externos, vamos a tener resúmenes automatizados, vamos a tener traducción contextualizada, detección de tono del lenguaje, verificación y moderación automatizada. Entonces, esto no lo podemos ignorar y lo vamos a tener que tener en cuenta, y es una gran oportunidad para un nuevo producto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿vamos a seguir usando o vamos a seguir pensando en el paradigma del papel? ¿Podemos innovar en la UX? ¿Qué es el paradigma del papel para nosotros? Es la siguiente. Este es un ejemplo del New York Times de 1957, un ejemplo, bueno, de diario de papel, obviamente, en que se ve así. Y si vemos en los 90, creo que el cambio más grande que tuvo es la aplicación de color. Pero si ven un poco la estructura, no cambió demasiado, ¿no? Entonces sigue manteniendo el logo arriba, bueno, las columnas, nada, bastante parecido uno con el otro. Este es el primer sitio digital que tuvo New York Times, en donde ni siquiera, bueno, por ahí, no sé New York Times, pero sí los diarios de Latinoamérica ni siquiera eran en vivo, sino se leía el diario de ayer. Miren cómo estaban las secciones. Ahí parecería ser que empezaron el tema de los banners, pero la estructura se sigue viendo bastante parecida a nivel diseño. 2003, esta es la evolución, que teníamos más tecnología de alcance, pero también se sigue viendo bastante parecido y bastante como similar al diario de papel. Y este es el New York Times de hoy, que es mucho más limpio, tiene menos banners, pero se ve bastante parecido. Y así en mobile. Y si tenemos referencia del resto de los sitios, estos son aleatorios, y recién Ismael me dice, bueno, si tapás los logos, es verdad, si tapamos los logos se ven muy parecidos uno del otro. Entonces vemos que es una constante en todos los sitios, que eso es algo que trajimos del papel, y no sé por qué. Entonces,
me parecía un buen ejercicio verlo así. Y no pudiendo ignorar que en el resto de las experiencias que tenemos con otras apps, que también son apps de información, de contenido, o sea, existen apps que tienen una usabilidad, una experiencia de usuario que es muy superior a los medios de noticia, ¿no? Entonces, no sé, la primera es, bueno, MeReal, que tiene una navegación espectacular, fotos, cómo buscamos contenido con las fotos, y podemos encontrar y filtrar de diferentes formas. La otra es de Turo, que hablamos directamente con la persona, y Twitter, que obviamente tiene miles de funcionalidades. Entonces nosotros también competimos contra ellos. Me parece que una experiencia en relación a la otra deberíamos poder acercarnos a ese tipo de experiencia. Entonces, lo que pensamos es, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento nos fuimos para el otro lado? ¿Por qué? ¿Fue por el modelo de negocio? ¿Fue por la adopción de la tecnología? ¿Por el desconocimiento de la audiencia? ¿Fue por tradición? Entonces, decimos, bueno, me parece que ahora es un momento ideal con todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo para ver qué podemos hacer y cómo podemos repensar estas experiencias de usuario. Y este es un ejercicio muy rápido que hicimos, que no tiene diseño, no tiene nada, y lo hicimos muy rápido, de verdad, para ustedes. Que dijimos, bueno, a ver, en el caso de Breaking News, que veníamos hablando de eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, lo que no pase, pero sabemos que en la muerte del Papa nosotros tenemos un repositorio de información, un inventario ya preestablecido, ¿no? Tenemos notas, tenemos columnas, tenemos infografías, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos mucha información al alcance de la mano para cuando esto suceda. Pero ¿qué pasa ante un evento que sea más difícil de predecir, ¿no? Que no tengamos tanta información, que no haya preproducción, y es algo que es imprevisto, que nosotros no teníamos tanta información al alcance de la mano y que las redes nos van a ganar, pero nosotros tenemos la credibilidad más que las redes de tener ese archivo de información, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa si esta herramienta, que no lo sabemos, esto es un ejercicio, es una idea, pero qué pasa si estas fuentes de archivos propios, fuentes gubernamentales, fuentes privadas, redes sociales, organizaciones y otros medios pueden estar procesados y se pueden verificar, procesar y formatear con un robot, con una inteligencia artificial, y que la redacción lo vea de esta forma, ¿no? Que tenga carpetas accesibles y que pueda preguntar, que diga, bueno, yo tengo todas estas piezas verificadas y puedo decir cuáles acepto y cuáles no, y que se me organice. De hecho, nos imaginamos que los periodistas también tengan una interfaz de usuario mucho más amigable, más parecida a lo que usan en otro medio, ¿no? En otro ambiente de trabajo. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa si eso está integrado? Y le decimos, bueno, un ejemplo, ¿no? Armar una tabla de todas las licitaciones que tuvo el Maracaná desde su construcción. Las columnas son fechas, resumen de la licitación, empresa ganadora y valor ajustado al día de hoy. Linkea cada licitación y impresa con notas de nuestro archivo. Entonces, la función del periodista va a tener mucha más relevancia y va a poder verificar todo esto. No sé, pensamos que va a tener más espacio para hacer cosas que valgan la pena y una asistencia externa que lo pueda ayudar, ¿no? Entonces, nos parece que esta experiencia también puede ser una experiencia para el público final, para el usuario final, que no tiene que ser este es un ejemplo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un breaking news infinito que podemos decidir ver o que no, que le podemos consultar y que ese archivo no sea de cada media hora y que después se descontinúe y que llegue hasta lo infinito, hasta 1900, no sé, hasta donde sea, pero que no tenga límite, que nosotros podamos decidir seguir preguntando, ¿no? Que podamos decir, bueno, ahora escribimos un resumen para mi hijo de 8 años y que va a ser escrito de una forma que el medio no me lo puede dar, ¿no? Porque va a ser más automático, entonces yo voy a poder preguntarle. Que pueda ver, decidir ver qué cantidad de documentos, qué cantidad de entrevistas y dividirlo en formatos y que yo tenga la capacidad de poder decidir cómo ver este breaking news. Entonces, bueno, esto es una idea pensada hacia el azar, pero nos parece que podría llegar a ser y que podría ser interesante, algo más bien disruptivo
nuevo y que podríamos llegar a hacer, ¿no? Y acercarnos a esas experiencias que tenemos con otras apps o con otro tipo de información. Así que bueno, pensamos que el futuro ya no es lo que era, así que creemos que es una gran oportunidad para los medios, pensando en la experiencia de usuario, pensando en el otro, pensando en el diseño, pensando cómo la gente percibe nuestro medio y que competimos con todo el resto y que vale la pena